Ya. Entonces, la clase pasada vimos los márgenes erosivos, que son los márgenes en donde la, la rugosidad de la placa oceánica, principalmente los Horsengraben, que están expuestos en estos casos, en donde hay poca sedimentación en la fosa, producen remoción de la parte frontal del margen, destruyendo la, la corteza continental o de la placa superior, que puede ser también, en un caso continental sería corteza continental y en un caso oceánico, arco de isla sería corteza de arco, ¿ya? Que, no, que sería una transición entre oceánica y continental, pero sería, se le llama corteza de arco. Eh, Ahí se destruye esa corteza, produciendo material que cae en la fosa y otro material que se transporta por el canal de subducción, por debajo de la placa cabalgante. Y, y bueno, como esto es un proceso de destrucción, también por la energía de la fricción se pulveriza tanto y también se produce calor, ¿cierto? Por la fricción destructiva de la erosión. Entonces, eh, un material se pulveriza, digamos, y otro se remueve y se convierte en material de alta porosidad, y ese, bueno, se transporta por el canal de subducción o se pierde por calor, o hay algunos pocos quedan aquí en el prisma frontal, pero un prisma bien chiquitito. Entonces, este gastamiento produce erosión, produce colapso de la placa continental, un gastamiento. También se dice que se produce un adelgazamiento de la corteza superior, produciendo el colapso, y cuando se colapsa se forman todas estas fallas normales y se empina el talud. Y dijimos que los márgenes erosivos ocurren principalmente cuando la erosión es rápida, perdón, cuando la convergencia es rápida, cuando la placa converge rápido, y rápido significa generalmente mayor que 6,5 centímetros por año, ¿ya? Esto- o sea, en realidad existen dos factores. Uno, que haya poco sedimento, menor que un kilómetro, y que la tasa de convergencia sea mayor que 6,5, que dice 7,6. Esto es estadística en todo caso. Ese 6,5 sale de un estudio que hicieron un autores y estudiaron todos los márgenes del mundo, generando esta compilación. Y estadísticamente se tiene primero no tiene que haber sedimento en la fosa, o muy poco, menor que un kilómetro, y alta tasa de convergencia, pero aquí el número es 6,5. Y para que haya acreción tiene que haber sedimento en la fosa y la velocidad de convergencia tiene que ser menor, aquí dice mayor, pero es menor que 7,6 centímetros por año. Ya, esos son los dos factores principales para producirse erosión o acreción, pero en realidad pueden haber, eh, digamos, regiones con tasa de convergencia intermedia o con espesores de sedimento en la fosa de cercano a uno. Entonces, en ese caso sería como intermedio, y puede haber también un proceso que se llama no acreción, en el cual los sedimentos no se acrecionan, pero tampoco se erosiona el continente, sino que los sedimentos subductan, ya se van por debajo. Entonces, en ese sentido es como que no se destruye el continente, tampoco crece, pero los sedimentos se van por debajo. Ya, subducción de sedimentos.
Ahora, esos tres estados pueden cambiar si es que se aproxima una dorsal oceánica, como la dorsal de Chile, o una dorsal de hotspot tipo Juan Fernández, que lo primero que va a ser reducir los sedimentos de la fosa, porque son zonas elevadas, ¿cierto? Regiones elevadas, que dispersan los sedimentos lateralmente. Entonces eso produce una reducción de sedimentos en la fosa y después la colisión. Y en la colisión misma se destruye un margen que podría haber sido erosivo o un margen que puede haber sido acrecionario, ya entonces, y cambiaría de modo. Y, y cuando, por ejemplo, ya era erosivo y se aproxima una dorsal, lo que hace es acelerar la erosión, ¿ya? Eso es lo que se cree, que acelera la erosión. Y si era acrecionario, pasa de ser acrecionario a erosivo. Ahora, esto a modo general, en Chile, entre el norte, entre Arica y Juan Fernández, como es un clima árido, hay pocos sedimentos en la fosa y la tasa de convergencia es 6,7, que es intermedia, pero es bastante rápido comparado con Casquedia, ¿ya? No es tan rápido comparado con Tonga o con Marianas, pero es bastante rápido. Produce erosión, ¿ya? Ahí tenemos claramente, hay pocos sedimentos en la fosa y en el margen del norte de Chile hay erosión. En el Juan Fernández hay una cosa muy particular, que es que obviamente aparte de ser una dorsal prominente, esa dorsal destruye el continente, perdón, destruye, claro, erosiona localmente el margen, pero también cambia el clima justo ahí hacia el sur, ¿cierto? Pasa de desierto o semiárido al clima mediterráneo. Y bajo el Juan Fernández hay sedimentación en la fosa, hay bastantes espesores de sedimento por debajo del Juan Fernández y hay una transición de erosión a acreción, ¿ya? Justo donde está el Juan Fernández. Entonces hay una coincidencia entre el cambio de clima y la existencia del Juan Fernández, ahí, que es actual, ¿ya? El Juan Fernández no siempre estuvo ahí, está ahí desde hace 11 o 14 millones de años, ¿ya? Estacionario, o sea, no se ha movido hacia el norte o hacia el sur. Obviamente se mueve hacia el este porque va colisionando, subductando, pero el Juan Fernández eh, no se movió ni al norte ni al sur. Antes estuvo en el norte, ¿ya? Pero antes de los 14 millones de años, ¿ya? Y más hacia el sur, llegamos al punto triple. Bueno, todo esto es acrecionario, digamos, o por lo menos aquí la fosa está repleta de sedimento, tiene más de 1 kilómetro de espesor de sedimento. El clima es más hacia el sur, es más lluvioso, y más al sur es glacial. Y hay un prisma de acreción que no es tan grande, pero existe. Pero llegando al punto triple, ahí, como es una zona elevada, por lo que decíamos antes, produce erosión tectónica, los sedimentos se desplazan hacia el norte y hacia el sur, colisiona y se produce la erosión tectónica. Al sur del punto triple, ahí ya no tenemos la placa de Nazca, tenemos la placa antártica, y ahí la convergencia es 3 veces más lenta que en Nazca, entonces una convergencia lenta y alta sedimentación favorece la acreción, y ahí tenemos un prisma de acreción bastante ancho, ¿ya? Ahora,
En realidad, en el punto, vamos a ver después que entre Juan Fernández y el punto triple no es que sea acrecionario clásico, sino que hay una especie de regiones con mayor acreción y otras regiones con mayor subducción de sedimento. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cuáles tienen mayor acreción de sedimento y cuáles mayor subducción de sedimento. Ahora a hablar un poco ya habíamos hablado de la dorsal de Chile, del Chile Rise, sobre el tema del gas volcánico, pero no hemos hablado mucho de los procesos de erosión y acreción en torno a la colisión de la dorsal de Chile. Y si ustedes ven, tenemos una cosa como esta, tenemos eh, la dorsal de Chile, zona de fractura de Wamblin, la dorsal de Chile, zona de fractura de Darwin. Esta zona de fractura es la falla transformante. Y después tenemos un segmento más de la dorsal de Chile. Y después tenemos el punto Ripley, aquí, en Taitao. Y ahí está la península de Taitao. Más al sur, la placa antártica, tenemos la zona de fractura de Tres Montes y Esmeralda. Bueno, como discutimos en la reconstrucción cinemática de la colisión, la primera colisión de la dorsal de Chile con un segmento bien ancho, bien largo, ya comparado con estos cortitos que tenemos al presente, chocó con o sea, con Magallanes, ya, aquí, en el extremo sur de Chile, y lo que produjo fue se cree que esto produjo una colisión, o sea, una erosión del prisma de acreción de la misma forma que está ocurriendo en el presente. Ya, en la misma dorsal, entonces se cree que produjo el mismo daño. Ya, el mismo daño en una destrucción del prisma de acreción. Pero esta después va mirando hacia el norte y va erodando hacia el norte, pero una vez que ya pasa por acá, ¿qué puede ocurrir? Bueno, como ya pasó ya la dorsal, como se fue para el norte, el clima sigue siendo lluvioso y glacial y más encima tenemos la placa antártica, que es más lenta, entonces subducción lenta, convergencia lenta y alta sedimentación favorece eso la acreción y se puede volver a formar un prisma que destruyó la dorsal de Chile, es decir, se puede reconstruir un prisma de acreción que ya fue destruido, ¿ya? Entonces, eso es lo que se cree, pero esa es la hipótesis, ¿ya? Pero veamos los datos para ver si están así. Entonces, ya antes de eso, mencionar que la dorsal una vez que pasa por como una dorsal, aparte de ser una zona elevada que dispersa los sedimentos, también es activa volcánicamente, pero someramente, ¿ya? Tiene magmatismo tipo basáltico, generando corteza oceánica, y eh, puede generar una especie de Plutón, plutonismo, ¿cierto? Una fusión parcial rara, porque es producto del centro de expansión y no del arco. El arco está mucho más acá al este. Y se produce una especie de volcanismo anómalo. Esta formación que está acá se llama es el Capo Raper Plutón, ¿ya? Capo Raper Plutón, que es
Plutonismo es un cuerpo intrusivo eh, que está, esto está esto está más al sur, ¿ya? O sea, 4,2 millones de años, eh, y puede formar estos plutones, ¿ya? Entonces, por otro lado, también puede destruir la orsal, como al presente, puede destruir, bueno, esto es una reconstrucción, ¿ya? Pero puede destruir también el margen, moviendo toda esta corteza continental y se va moviendo hacia el este, migra a la fosa, ¿ya? Y entonces, conociendo la distancia entre esto y esto, más hacia el norte versus más hacia el actual punto triple, ¿cierto? Porque lo que tienen que hacer es lo siguiente. Está la dorsal subductando, bueno, acá se ve mejor, aquí. Aquí está la dorsal subductando, aquí está el presente, entonces tenemos una zona de fractura de Taitao y después tenemos un pedazo para acá, ¿cierto? Un segmento de la dorsal, ¿ya? Entonces aquí chocó, los pedazos de acá chocaron hace 3 a 4,2 millones de años hacia atrás, ¿ya? Y después se reconstruyó este prisma, pero dejó un Plutón, ¿cierto? Entonces, si nos vamos más al presente, también hay un Plutón, como está aquí, pero está todo esto destruido. ¿Por qué? Porque como está colisionando la dorsal en el presente, o acá casi en el presente, se remueve material, ¿cierto? Se destruye el material por la colisión. ¿Ya? ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Sí se escucha, profe. Ya. Y entonces, como se va en el pasado ya formó un Plutón, ¿cierto? Y se volvió a reconstruir una, un prisma de acreción, ¿ya? Donde pasó hace 3,4 millones de años. Acá pasó hace menos tiempo, dejó un Plutón y se destruyó y se está empezando a recuperar y actualmente está acá con un Plutón. Entonces lo que puede hacer es como sabiendo que la distancia del Plutón hacia acá, puede calcular cuánta masa se remueve por cada colisión de la dorsal de Chile. Es decir, esta distancia desde aquí hasta acá, uno puede calcular una tasa de erosión. Ya puede ser un cálculo de kilómetros cuadrados por tiempo, por millón de años. Y si lo queremos poner en volumen, simplemente hay que multiplicar por la tasa de convergencia o por el largo de la fosa que queríamos ver y tendríamos en volúmenes por millón de años. ¿Ya? No por la tasa de convergencia, sino que por el tiempo es el ancho destruido dividido por el tiempo y lo multiplicamos por el largo de la fosa, donde pasó la dorsal. Y ahí tendríamos un volumen por millón de años o por tiempo de la erosión. ¿Ya? Bueno, esa es una cosa que deja un Plutón, ¿ya? Y el capo Raber Plutón que se puede ver aquí en el presente, ahí está. Ya yo nunca he ido a la península de Taitao. eh, y efectivamente se podría ver ese Plutón
actualmente erosionado. ¿Ya? Una pregunta para un terreno esa, pero no sé. Entonces, aquí tenemos una forma en que se calcula el volumen erodado. ¿Ya? Tenemos lo que retrocede la fosa por la erosión, ¿ya? Midiendo esta distancia actual. Obviamente aquí hay que hacer un poco de geometría, poner un ángulo alfa y continuarlo hacia acá, que es el ángulo del talud. Y este ancho, aquí también hay varios supuestos, el dip, que es demasiado empinado, yo encuentro, un poco simplificado este modelo. Eh, este sería el contacto o el de Colmont, y este sería el que ocurrió hace 3 y 4,2 millones de años. Y tendremos aquí una región, y esa región, eh, ¿cierto? Sería como un trapecio, y se multiplica lo ponen así como kilómetros cúbicos dividido por kilómetro, porque en realidad esto es un área, ¿cierto? En kilómetros cuadrados. Si queremos calcularlo por volumen, como le decía, hay que multiplicarlo por el largo norte-sur de la erosión, o sea, de la colisión, pero por este tiempo se hace se puede calcular el rate erosion, que es, o la tasa de erosión, que es bastante alta, 2,31 a 4,43 kilómetros cúbicos por kilómetros por millón de años. ¿Ya? Bueno, eso es una cosa de la erosión tectónica, de la dorsal de Chile. ¿Ya? Una forma de estimar la subducción, ¿ya? O sea, de estudiar, perdón, la erosión. Pero otra forma más fina es ocupar datos sísmicos de reflexión y compararlos, ¿ya? Comparar, por ejemplo, aquí tenemos 4 perfiles que son falta uno aquí. A ver, ahí están, ya. Bueno, antes de eso, aquí está la batimetría. Ahí está la batimetría de alta resolución. Ahí está la dorsal de Chile, fue transformante, dorsal de Chile, fue transformante. Y aquí está el punto triple. Entonces aquí tendríamos la zona de colisión. Esta es la zona de colisión. Y acá está la zona de precolisión. Por aquí ya la precolisión significa que en el futuro se espera que pase por acá la dorsal de Chile que vaya migrando hacia el norte. Ya, por eso es precolisión. Esta es la zona actual de colisión y esta es la zona pasada post-colisión. Es decir, por aquí pasó, bueno, ya vamos a decir cuánto, hace como 6 millones de años, 6 a 3 millones de años, por ahí pasó, pero fíjense que ahora ya la fosa tiene bastante sedimento en la fosa, está todo relleno, la fosa ya se ve unas terrazas, unos cerros acrecionarios de pliegues, ya debido a la alta sedimentación, esto ya es placa antártica, y todos esos pliegues, todos esos prismas con pliegue ya son parte de un prisma de acreción. Entonces aquí ya se reconstruyó y al parecer fue bastante rápida la reconstrucción del prisma de acreción, ¿ya? Entonces, eh, veamos las líneas. Bueno, primero, ¿cuáles son esas 4 líneas? Ahí están. La línea 34 que está aquí, que es la zona de precolisión, es decir, el futuro. Esto ya es Nazca con Sudamérica. Eso es una zona de precolisión. La línea 745 y la línea 751 que están ya en el punto triple. O bueno, este sería la zona de colisión. Esta sería la zona ya de prácticamente de post. Bueno, esto ya es casi cero.
pero podríamos decir que esta zona de colisión pasó hace medio millón de años y tenemos aquí ya poco sedimento en la fosa. Aquí se ven que ya no hay sedimento en la fosa aquí. Esta es la zona también cerca, casi también de colisión. Y acá tenemos una zona de post-colisión más al sur, donde está la placa de Antártica, que pasó hace 6 millones de años, ¿ya? Y podríamos comparar entonces cómo es la post-colisión con la colisión y con la precolisión. Bueno, por si acaso, algunos papers aparece aquí 90 milímetros por año, pero lo más moderno aparece 67 milímetros por año. Esa diferencia es porque las mediciones actuales de GPS muestran que la tasa de convergencia es 67 milímetros por año, pero los estudios geodinámicos con una tasa de más largo plazo, es decir, en un periodo de millones de años, es bastante, o sea, en tiempo más geológico, digamos, muestran tasa de convergencia más como 90 milímetros por año. Ya, entonces, ahí habría que ver si queremos estudiar cosas geológicas o cosas de terremotos actuales. Ya, los terremotos son cosas actuales y ahí habría que colocar la tasa de convergencia correcta. O cosas de miles de años. Pero si queremos tener cosas de millones de años, esta convergencia es más representativa. ¿Ya? Esa es la aclaración. Bueno, volviendo a la dorsal de Chile, tenemos esas cuatro líneas sísmicas y se ven bastante mal, pero, o sea, la imagen se ve mal porque el paper es viejo, ¿ya? Pero los datos son buenos y es mejor ver el paper de Maximovich del 2012. No, lo voy a buscar. Esos son los datos originales, los que mostré recién, pero están por un tema de tipo de publicación, se ve mal, porque es vieja nomás. Ya una cosa de. Antes se usaba todo en papel, pero aquí se ve mucho mejor. Ya, entonces ahí están las líneas. Se ve el paper, ¿cierto? Sí, sí. Sí, profe, sí. Ya, ahí tenemos la dorsal de Chile, zona de fractura de Wambling, dorsal de Chile, zona de fractura de Darwin y aquí la dorsal de Chile. La línea que estoy mostrando yo sería esta y esta, ¿ya? Y esta que está más hacia el sur, la zona de post-colisión. Ya, después vemos la de precolisión. Esta es la isla de. No, no sé. Que la isla de Guafo está más al norte. Pero bueno. Y viendo los datos, veríamos algo así. Bueno, esa es la región del sur. Ah, no los puso acá. Chuta. No los puso acá. Entonces están en. Ya, bueno. Antes de eso, veamos la imagen de la zona del sur. Esta, la de post-colisión, corredor 5. Y el modelo de velocidad, bueno, ahí están los datos sísmicos. Se ven, no es tonta, se ven Simons, que son parte de la dorsal de Chile, que ya vas. Pero se ven aquí una fosa bien sedimentada y se ven bastantes pliegues, ¿ya? Que son anchos, Widest Accretionary Ridge Complex. Son pliegues y se ve un prisma bien ancho. Y el modelo de velocidad muestra algo así, ¿ya? Aquí está la plataforma continental, aquí está la cuenca de Golfo de Penas, y aquí va todo esto es el prisma. Aquí está el frente de formación, de aquí empiezan a formar, aquí está la fosa con sedimento, pues un sedimento.
aquí se empiezan a formar las fallas inversas y todo esto tiene un talud bastante con un bajo ángulo, eso es normal, porque es margen acrecionario. Recuerden que en los márgenes erosivos el talud es más empinado, tenemos un bajo ángulo, pero tenemos todo este prisma de acreción que está acá, ya, toda esta región. Aquí ya empiezan a aumentar las velocidades y sería la parte del basamento continental, ¿ya? Y tendríamos un prisma que tendría entre 70 y, a ver, como 80 kilómetros de ancho, ¿ya? Bastante, ahí está. Tendríamos un prisma frontal y un middle prism, un prisma mediano, que tiene mayor grado de compactación que este, pero ya, si ustedes ven, es acrecionario, ¿ya? Y aquí tendría la corteza continental. ¿Ya? Y aquí se ven los sedimentos de la fosa. Y aquí está el punto triple. Y aquí no hay sedimento en la fosa. Entonces aquí va a ser muy distinto ver un perfil aquí versus acá. Pero aquí tenemos un tremendo prisma de acreción, que también se ve en los datos originales, que es la zona de postcolisión. Aquí está. Ahí se ve el pliegue. Esto es un cerro acrecionario. En realidad aquí ya parten los pliegues. Ahí va uno, sedimento, otro pliegue, etcétera. Y estos son cerros acrecionarios, que son grandes pliegues, ¿ya? Y ahí estaría la interpretación más o menos de la zona de postcolisión. Tendríamos una fosa bien sedimentada con un complejo acrecionario, con falla inversa, con falla de despegue, y aquí estaría la cuenca de Antearco, y aquí estaría recién el basamento continental. ¿Ya? Y esto es bastante ancho. Bueno, según el autor de este paper, que es Berman and Koff, hace más de 20 años, y dice que el 60% de los sedimentos se acrecionan, o sea, la mayoría se acreciona, yo creo que más, ¿ya? Pero bueno, la mayoría se acreciona. Eso en el sur, donde está la placa antártica. Ahora, en la placa, en la zona de colisión, fíjense, en la fosa no hay casi nada de sedimento. ¿Por qué? Porque se fueron para el norte y para el sur, porque está la colisión de la dorsal y no hay sedimento en la fosa. Acá menos, aquí ya es casi cero esta es la colección actual. Y no solamente no hay sedimento en la fosa, sino que ya la erosión es tan fuerte que colapsa el margen por la erosión. Fíjese que hay un escarpe producto del colapso de la erosión por la destrucción de la dorsal con el continente. ¿Ya? Entonces, actualmente eh, no hay sedimento en la fosa y más encima hay erosión que produce colapso. Y aquí está más o menos la interpretación. Esto sería un poquito más al norte, que sería 1 millón de años en el futuro, y esto sería actualmente. Y aquí, fíjense, no hay sedimento en la fosa. Y aquí hay un prisma frontal que probablemente son fallas normales por el colapso. Y aquí cae material, cae material erodado, ¿ya? Este sería como el prisma luce actualmente, perdón, el margen luce actualmente aquí, en el prisma de acreción mismo, ahí. Perdón, en el punto triple mismo, ¿ya? Ahora, un poquito más al norte, no está tan erodado el margen, pero ya no hay sedimento en la fosa. Los sedimentos, como se acerca la dorsal, hay menos sedimento en la fosa y ya va a empezar la colisión produciendo la erosión. O sea, en un par de millones de años, en un par de cientos, miles de años, va a empezar a destruirse este prisma que queda aquí, que no es tan grande, ¿ya? Esto ya es placa de Nazca, y esto es placa antártica, esto se va a empezar a destruirse y va a ser más parecido como esto, ¿ya? Y si nos vamos más al norte,
ahí estamos en zona de precolisión, que es esta. Aquí sí hay sedimento en la fosa, ¿ya? Y aquí tenemos un margen acrecionario o con subducción de sedimento, pero aquí la dorsal no ha pasado y faltan todavía 5 millones de años para que pase. Entonces, hay sedimento en la fosa, no hay erosión y hay un prisma de acreción. Si la única diferencia entre este y este de acá es que acá está subductando Nazca, ya que está subductando Antártica, y Antártica es 3 veces más lento que Nazca, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero tenemos un prisma, o sea, una fosa rellena y tenemos un prisma de acreción y vamos a ver después que a pesar de todos estos sedimentos en la fosa, al parecer eh, muchos sedimentos no se acrecionan, sino que la mayoría se subducta, ¿ya? Es decir, sería un margen no acrecionario, pero tampoco erosivo, sino sería un margen caracterizado por subducción de sedimentos. Y eso produce que el prisma va a crecer poco, porque casi todos los sedimentos se subductan, se van para abajo, ¿ya? Entonces, eso produce que el prisma crezca poco, ¿cierto? Porque todos los sedimentos se van para abajo, casi todos se van para abajo y muy pocos se acrecionan. Entonces, tendríamos una comparación entre la zona de precolisión en el norte, la zona de colisión en el punto triple y la zona de poscolisión en el sur. Si lo vemos en planta, o sea, en una imagen 3D, veríamos algo así. Veríamos en el norte una placa Nazca con un prisma de acreción caracterizado por subducción de sedimento. ¿Ya? Aquí se calculó también el flujo de sedimentos que entra por el canal de subducción, es decir, por el decolmont. ¿Ya? El subduction gate. Subduction gate sería esto, sería, bueno, tendría que ir para atrás. Subduction gate es esto. Tendríamos los sedimentos que entran acá, ¿ya? Y bueno, puede entrar hacia la acreción o puede entrar para abajo por el canal de subducción, ¿ya? Pero sería la puerta, digamos. Entonces, si tenemos ese espesor, lo multiplicamos por la tasa de convergencia y tendríamos área por tiempo y lo multiplicamos por el largo de la fosa, tendríamos volumen por kilómetros cúbicos dividido por kilómetros por millón de años, ¿ya? Bueno, en el norte ese valor es 80, después baja a 15 porque aquí ya hay poco sedimento en la fosa, porque se reduce el espesor, porque está aproximándose la dorsal. Acá eh, acá todo sea por debajo, material erodado. Y aquí, ya. No, lo que se refiere, lo que dice acá el autor es que este 80 es lo que entra por el canal de subducción. Ya es el flujo sedimento, es el flujo que entra por el canal. Entonces aquí el canal entra mucho y poco se acreciona, por eso aquí es máximo 80. Aquí no hay tanto sedimento en la fosa, pero entra un poquito por el canal de subducción, que es material erodado, y acá hay mucho material erodado, y es más de 60 según los autores, y acá es poco, acá es 20, y ese poco es debido a que la mayoría no se subducta, sino que se acreciona. Por eso el prisma de acreción aquí es bastante ancho, y el, el canal de seducción es delgado. Ya, a eso se refiere. Bueno, la cosa es que en el norte tenemos un prisma normal, o sea, no tan grande, y
¿Por qué? Porque no es tan grande, porque la mayoría de los sedimentos se subducta. Pero ya en el punto triple, ya tenemos pocos sedimentos en la fosa y tenemos un primacres, ya tenemos poco, ahí se ven los pocos sedimentos en la fosa, ahí, pocos sedimentos en la fosa, y ya se empieza se va a empezar a destruir este prisma de acreción, que si bien el prisma de acreción es parecido a este de acá, pero la diferencia es que aquí hay menos sedimentos que acá, porque está más cerca del punto de la dorsal. Y aquí estamos en la dorsal misma, y aquí ya hay erosión tectónica, destrucción, y el material destruido se lleva por el canal de subducción. Ya por eso este valor tan alto. Es por el canal, por el material erodado, que se va por el canal de subducción. Pero fíjense aquí el colapso, aquí se muestra cómo colapsa el margen, aquí hay como un hoyo, y ese colapso es por la dorsal de Chile, ¿ya? Y al sur ya pasó la dorsal de Chile, hace 5 millones de años, y aquí tenemos un prisma de acreción formado, reconstruido, y más encima los sedimentos no se... Fíjense que cuando la tasa de convergencia es lenta, como en el caso de Antártica, eso hace que tengan más tiempo los sedimentos de acumularse en vez de irse por debajo. Acá la tasa de convergencia es más rápida, entonces los sedimentos se van más para arriba, se van más por debajo que por arriba. Acá al revés. En Antártica es lenta la convergencia y los sedimentos se empiezan a acrecionar, formando terraza o pliegues, cerro acrecionario, ¿ya? Y este complejo acrecionario que se ve aquí. Eso ocurre acá en la placa antártica, ¿ya? Y, y por eso la cantidad de cemento subductado es poco, 20 kilómetros cúbicos por millón de años. ¿Ya? Entonces ahí tendremos las cuatro diferencias en torno a la dorsal de Chile. eh, para los, para los, eh, para el futuro, el presente y el pasado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario de la dorsal de Chile? No por mi parte, profe. Ya. A ver, antes de eso voy a mostrar una imagen de la dorsal de Chile, sea una imagen sísmica mejor. Bueno, estamos aquí. Ya, aquí tenemos también imágenes de cerca del punto, de la zona de precolisión. ¿Dónde están ubicados estos perfiles? Bueno, corredor 3 y corredor 4 están ubicados aquí. Ahí está corredor 3 que está bastante lejos, o sea, está al norte del punto triple. Y corredor 4 que no está tan lejos del punto triple, seguramente la línea que mostré recién, que se acerca más al punto triple, pero vamos a ver las diferencias de cómo se empieza a cambiar el margen a medida que nos acercamos al punto triple. Y lo que podemos ver, recuerden, el 3 está más al norte y el 4 está más cerca del punto triple. Y ahí está. Este es el corredor 3 que está a los 44,5. Aquí está la fosa, aquí está el frente de formación, ahí está el frente de formación, aquí está el primer pliegue, un cerro eclosionario más formado, y están las fallas inversas, ahí están las fallas inversas imbricadas, y aquí
Se ve el de Colmont también, ahí está el de Colmont, está en profundidad y se ve aquí un reflector importante y el de Colmont, que sería el techo del canal de subducción. Y acá hay imbricate froth faults, que son fallas de apilamiento inversas por la acreción, ¿ya? Pero bueno, aquí tenemos un sedimento acrecionado, y al parecer muchos sedimentos se subductan. Como les decía, en vez de irse por arriba y acrecionarse al margen, se va por debajo. Pero si nos acercamos más hacia el sur, vemos diferencia. Aquí va la dorsal de Chile, aquí se nota claramente. Aquí va la dorsal de Chile y vemos que no hay sedimento en la fosa. Los sedimentos, o sea, perdón, sí hay en la fosa este poquitito, pero ya se empieza a disminuir el volumen o el área de sedimento comparado con acá, que es más amplio y sin presencia de topografía rugosa o elevada. Aquí tenemos ya la dorsal de Chile, ¿ya? Y seguramente el eje de la dorsal es perpendicular a la pantalla, aquí en este punto, ahí estaría el eje de la dorsal, aquí estaría la cresta de la dorsal, ¿cierto? Y, y aquí estaría el techo del basamento oceánico, que viene una rugosidad, el techo del basamento oceánico, y aquí está el de Colmont, pero hay poco sedimento en la fosa. Entonces ya se empieza a ver el efecto de la dorsal de Chile desplazando los sedimentos. Y bueno, aquí todavía hay un prisma de acreción. Lo interesante aquí es notar el gran canal de subducción, es decir, el espesor del canal de subducción, que es bastante ancho, y casi todos los sedimentos, aquí hay otra rugosidad ya también. Bueno, casi todos los sedimentos ya se subductan y pocos empiezan ya a acrecionarse. ¿Ya? Entonces esta línea está mucho mejor de calidad y están en profundidad además, y estarían cerca del punto triple. Bueno, la 3 y la 4 están más cerca del punto triple. Ahí está. La 3 y la 4 están más cerca. ¿Ya? Ahora, si yo me empiezo a alejar hacia el norte, también el prisma va, bueno, es tan largo el margen que pueden haber muchas variaciones, pero en este corredor, en el corredor 2 casi todos los sedimentos subductan y no se acreciona mucho. ¿Ya? De hecho, aquí se puede ver donde es más ancho el prisma. Acá como en la zona de transición entre la zona de fractura de Mocha y Valdivia, y acá en el Maule, y acá también, claro, acá en el Maule y en la región del Biobío. Aquí es como más grande el prisma. Pero más hacia el sur, a pesar de que el clima es más lluvioso, que hay más sedimento en la fosa, pasa la curiosidad de que los sedimentos no se acrecionan, sino que se van por debajo, ya se subductan, ¿ya? Bueno, entonces eh, podemos verlo así. Ahí estaría un sistema de margen del sur de Chile típico. Tendríamos, del sur de Chile me refiero entre en la placa de Nazca, ¿ya? Porque ya tenemos que poner como un segmento especial del punto libre hacia el sur, que sería un margen acrecionario clásico, con un prisma frontal ancho y con una tasa de convergencia lenta de Antártica, y sería un prisma de acreción clásico, tipo Barbados en Centroamérica o Macran, ya. eh, le voy a mostrar una imagen de Macran, ahí la vamos a buscar. eh, pero sería un margen de acreción o Alaska, si quieren, también puede ser, ya. Un prisma de acreción clásico.
Eso sería el sur austral, digámoslo así, el sur austral al sur del punto triple. Pero en el sur centro de Chile, entre Valparaíso y el punto triple, tendríamos un margen como esto, como está acá. Tendríamos una fosa rellena de sedimento entre 1 y 2,5 kilómetros de espesor y tendríamos un prisma frontal y un prisma mediano, ¿ya? Pero todo esto forma un prisma de acreción, ¿ya? Hay gente que le ponen, unos gringos le ponen frontal prism para, pero, y para diferenciar de lo reciente versus lo que ya está más compactado, ¿ya? Pueden haber cambios litológicos entre dos unidades, pero es el mismo complejo, ya el complejo, el prisma de acreción. La diferencia con el basamento continental está en el backstop, que es el contacto, y aquí entraríamos a la corteza continental, que puede ser metamórfica o roca ígnea, ¿ya? Aquí tendríamos el talud con sedimento en la fosa, y tendríamos aquí la cuenca de Antearco, esta es la plataforma ya, plataforma. Esto, el framework rock es como la roca de, ¿cierto? De frame. El marco es como la roca de base, roca matriz, pero corresponde a la roca del basamento continental en el fondo, que puede ser, como dije, metamórfica o ígnea, ¿ya? Aquí tendríamos, puede haber una cuenca de antearco gruesa o delgada, y la costa tendríamos una elevación de la costa. Generalmente ocurre el alzamiento de la cordillera de la costa. Y, y acá en tierra tendríamos el basamento continental paleozoico, ¿ya? Se cree que este paleozoico se extiende hasta acá, pero en realidad evidencia así. Claro, eso es lo que se ve en tierra, ya se ve un basamento paleozoico o jurásico en el norte, pero se cree que se extiende hasta acá, pero en realidad, ¿cómo saberlo si no si esto está bajo el agua? Y habría que hacer drilling, ¿cierto? Habría que hacer perforaciones en unos pozos para ver cómo es la roca del basamento bajo la cuenca de Antearco. Ya, entonces podríamos decir que aquí hay un prisma entre medio, o sea, entre medio del prisma actual y el prisma paleozoico. Pero en todo caso, esto sería igual roca metamórfica, roca continental, y esto roca continental. Serían dos unidades de la misma corteza continental. Ahora, lo interesante, o sea, lo que más se puede estudiar con sísmica es la parte de acá, que es la fosa, el prisma frontal o el prisma actual, y el de Colmont, ¿ya? Y el de Colmont nos dice que es el techo del canal de subducción, nos dice cuántos sedimentos se subductan y si subducta poco o mucho. Es una cosa de conservación de masas. Dado sedimento en la fosa, un porcentaje se acreciona y otro porcentaje se subducta. ¿Ya? Y al parecer, en algunas regiones de Nazca, es decir, entre Concepción o entre Valdivia y el Punto Libre, es más de lo que subducta de lo que se acreciona. Y entre Valparaíso y Concepción es más de lo que se acreciona que lo que se subducta. Pero eso lo vamos a ver después con imágenes, ¿ya? Ahora, una cosa es que podríamos tener una cosa como esta. Esto ya más en tiempo, una escala de millones de años. Podríamos tener un margen sin sedimentación en la fosa, ya un margen erosivo como en realidad como este, ¿ya? Y bueno, y de repente apareció un periodo postglacial o un periodo glacial y empezó a sedimentarse la fosa. O, por ejemplo, ya pasó por aquí la dorsal de Chile, por ejemplo, y se empezó a formar un prisma de acreción. Y tendríamos un prisma de acreción bastante desarrollado, ¿ya?
pero después podría pasar un cambio astronómico importante y cambiar el clima y no hay más sedimento en la fosa y empieza a erobar una dorsal, por ejemplo, o una cordillera submarina y podría destruir este prisma de acreción produciendo un prisma más chico que este. Y después podría cambiar de nuevo, y así, y tendríamos eventos de episodios de acreción y erosión, por eso es episodio, y tendríamos discontinuidades, ¿ya? Tendríamos una discontinuidad, esta sería la original. Por ejemplo, aquí esto podría ser la formación del continente con una terraza que se acreciona al continente. Ahí recién se forma el continente. Después tendríamos una fase de formación de un prisma de acreción, ¿ya? Después tendríamos una fase de erosión y después tendríamos un prisma actual. Y tendríamos dos discontinuidades, ¿cierto? La del continente original, la del prisma frontal, tendríamos este backstop, y este sería el paleo backstop. ¿Ya? Podría pasar esas cosas. ¿Ya? Esto es una hipótesis que habría que verla con los datos y contrastarla. ¿Ya? Pero lo que quiero decir es que obviamente esto no es estático, sino que los márgenes cambian de erosión a acrecionario dependiendo de la tasa de sedimentación y de la velocidad de convergencia. Y si pasa o no pasa una dorsal o una cordillera que puede destruir el margen. Ya, busquemos la imagen de Macra. O sea, hay un paper viejo, pero igual bueno, que es de eh, Tectonophysics, que es de COP. Ahí está. Probablemente no tengo acceso. Em, Tenemos con la universidad. No me deja entrar. A ver, ¿se ve? ¿Se ve el paper? Sí, Ya. Structure of the macro subduction zone from wide angle seismic reflection seismic data. Aquí está la placa, la península, el Golfo Pérsico, Macran,
ya, aquí está placa eurásica, aquí está Irán, Arabia Saudita, y aquí está la parte, aquí ahí está el río, creo que el río Nilo, no sé, o Éufrates, no sé. Y llega acá y una cantidad impresionante de sedimento, ya, en la fosa. Aquí es un margen acrecionario, una subducción bastante chica, pero aquí suficiente para producir, y debe ser lenta, ya. No hay terremotos gigantes registrados, hay terremotos, pero no como en Japón, no como en Chile. Y fíjense, esta es la batimetría, todo el fondo del mar está plano. ¿Por qué? Porque está lleno de sedimento y se forman terrazas y terrazas y terrazas de prima degresión. Todo son terrazas, son pliegues, ya son cerros acrecionarios por la subducción. Entonces es como tener una arena, harta arena, digamos, y aquí compactando todo el rato y se forman todos estos pliegues del prisma de acreción. Ya este es el prisma de acreción más grande del mundo y la fosa más espesa del mundo. Bueno, estos son los datos sísmicos de alta calidad. Hay tantas fases sedimentarias, porque hay sedimentos por todas partes. Fíjese que esto es puro sedimento, esto es puro sedimento. Ya, bueno, quería mostrar era, bueno, estos son los datos. Sí, ¿no? Aquí está, el prisma de acreción, aquí está los datos sísmicos de reflexión, y aquí está la fosa. Bueno, aquí hay 2 kilómetros de espesor, dos, cuatro, 4 kilómetros de espesor, pero esto se va hinchando a medida que nos movemos hacia el norte, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es lo que quería mostrar. Aquí tenemos los sandstones, ¿ya? Arcilla, y, y más encima, por debajo están las turbiditas, ¿ya? En Chile generalmente tenemos puras turbiditas. Aquí está la placa oceánica, ahí va el techo del basamento oceánico, y tenemos un tremendo, un tremendo, tendríamos que sumar este espesor de la arenisca con las turbiditas y sería todos los sedimentos, ya que sería como la puerta de subducción que entra a formar este tremendo prisma de acreción. Entonces, este techo sería como, o sea, este espesor sería como 3 10 7 kilómetros, ya, eso es mucho. 7 kilómetros de espesor. En Chile, lo máximo que se puede alcanzar en algunas partes, creo que en Chiloé, es como 3 kilómetros de espesor, ya. Ni en Canadá, ni en Alaska, ni en Siberia, perdón, ni en Kamchatka se alcanzan esos valores. Pero sí acá en Macran, como está al lado del continente eurásico, por un lado está Asia y Europa y una producción de sedimentos por millones de años, se tiene esa tremenda tasa de sedimentación y produce este tremendo prisma de acreción, ¿ya? Y ese prisma de acreción que se forma acá parte con este espesor de sedimentos que es 7 kilómetros de espesor, ¿ya? Que más encima se divide en dos partes y más encima tiene un BCR. O sea, tiene una acumulación de gases a unos 800 metros por debajo del nivel del fondo del mar, ¿ya? Ahora, de estos 7 kilómetros de espesor de sedimento, como aquí ya se empieza a formar la falla inversa, aquí debería partir el frente de formación, esos sedimentos se la mayoría se acreciona formando este prisma de acreción, ya, accreted sediment, y el de Colmont
que se ve por ahí de alguna parte, se subducta, ya, subducta, formando el canal de subducción que es de 2 kilómetros de espesor, ya. En eso sí el Chile se puede parecer en un canal de subducción de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, bastante ancho. Pero aquí, al parecer, es como que el 70% de los sedimentos en la fosa se acrecionan y el 30% se va por debajo, ya, formando este tremendo prisma de acreción. Ya, eso es lo que se ve en Macran, ya. Todos estos son puros sedimentos en la fosa, o sea, varios kilómetros de espesor, ya. Eh, entonces, bueno, ahí está la particularidad de este margen. Casi todo una tremenda fosa, una tremenda fosa rellena de sedimento, ¿ya? Por su larga historia de sedimentación. Ahora, el modelo de velocidad es como un poco viejo. Este modelo viejo no se nota bien, pero parece que tenemos, fíjense, esto es puro sedimento. Tenemos de los 2,7 a 4,6 serían velocidades de sedimento. Mientras más abajo los sedimentos están más compactados, ¿cierto? Pero tendremos una tremenda, un tremendo fosa con relleno de sedimentos que subducta o se acreciona. Ya, bueno, ya dijimos que 70% se acreciona y 30% se subducta. Y yo diría que aquí todo esto sería sedimento y aquí partiría la corteza oceánica. Ya. Bueno, la cosa es que el margen acrecionario más grande, con pliegues y pliegues y cerros de pliegues del prisma de acreción y una fosa totalmente suave, o sea, la placa oceánica no se ve nada del techo porque está todo suavizado por los sedimentos. Ya, ese es el caso particular de Macran que quería mostrarles. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, ahora vamos a ver eh, lo del el margen chileno. La diferencia entre, bueno, ya dijimos que el norte era erosivo, que al sur del punto triple era acrecionario, y que entre Valparaíso y el punto triple hay lugares en donde, bueno, obviamente donde está Juan Fernández es erosivo, igual que todo el norte de Chile y Perú, pero ¿qué pasa entre Juan Fernández y el punto triple? Bueno, ya mostramos un prima de acreción, ya, y, pero no es tan grande, pero en algunas partes es más ancho, en otras partes es lo que pasa, no es tan ancho porque la mayoría de los sedimentos subducta. Entonces, tendríamos que estudiar lo mejor posible entre Valparaíso y el punto Ripley, ¿ya? Bueno, según Ranero, o sea, según este libro, este margen sería acrecionario, y ahí dice sediment accretion. Y aquí sería tectonic erosion, pero lo pone bastante ancho, pero podría ser, ya, podría ser esto, erosión tectónica, está bien. Pero esto vamos a ver que no es todo, o sea, no es clásico acrecionario, sino que es parcialmente acrecionario. Eh, Hay regiones más acrecionarias que otras y acá hay más subducción de sedimento. Pero para decir eso hay que mostrar datos, ¿ya? Hay que mostrar evidencia. Ahora, la diferencia como marco tectónico es que entre la dorsal de Chile o entre Juan Fernández
Bueno, aquí hay una transición, que sería, esta transición le llamo yo, que es justo donde aquí hay una, el hundimiento, la migración hacia el este del margen, ¿ya? Y después esto empieza a ser más alzado, a alzarse el continente, en la península de Arauco o el Golfo de Arauco. Y después aquí hay otra especie, una bahía, ya en Valdivia, la subsidencia de la costa. Ya algo tiene que ver eso con los terremotos. Y aquí hay una zona de transición. Y esa zona de transición está dada por tres estructuras. La primera es la zona de fractura es un triángulo en realidad. Es este triángulo y está dado por la zona de fractura de Mocha, que es oblicuo, la zona de fractura de Valdivia y la fosa. ¿Ya? Entonces, aquí está la zona de transición, que le vamos a llamar MB, que es el Mocha Block. ¿Ya? Entonces vamos a describir dos segmentos, el segmento al norte del Mochabloc y el segmento al sur del Mochabloc. ¿Ya? Bueno, voy a llamar al segmento al norte del Mochabloc como el Maule Segment y el sur como el Chiloé Segment. ¿Ya? Pero eso es una cosa arbitraria, ¿no? Ahora, lo realmente claro aquí es que al norte del Mochabloc la placa es más vieja y no se formó, se formó en el East Pacific Rise, no se formó en la dorsal de Chile, ya está más acá en la dorsal, el East Pacific Rise, y la placa aquí es más vieja, ya aquí la placa es más vieja, claramente, aquí la placa al sur del Mochabloc es más joven, de hecho aquí la edad es cero, y va creciendo hacia el norte progresivamente, pero todo este es un bloque joven, y se ve la batimetría mientras más celeste es más somero, y mientras más claro es más somero, y mientras más azul oscuro es más profundo. Entonces esta parte es más somera, lo sabemos, porque es más joven. Ahí está la dorsal de Chile. Y la edad aquí entre el punto triple y este punto acá oscila entre cero en realidad, sí, entre 0 y 22 millones de años. Ahora, la zona de fractura de Valdivia con la zona de fractura de Mocha, como son zonas de fracturas, producen un cambio de edad brutal entre este segmento y este de acá. O sea, esto es más joven y más caliente, y esto es más frío y más rígido, más viejo, más frío. Entonces, hay diferencia en la parte oceánica, ¿ya? Que eso influya en la forma en que convergen y se forma el prisma es otra cosa, pero hay diferencia clara entre la edad de la placa y también la estructura termal entre la placa al sur y al norte del Mocha-Block, ¿ya? Esa es una cosa del contexto. Y lo otro es que eh, si vemos la historia geológica, tendríamos aquí la tasa de convergencia desde el presente hacia el pasado en los últimos 22 millones de años. Y vemos, según los estudios de paleocinemáticos, que la tasa de convergencia se ha reducido de forma sistemática desde los 12 centímetros por año hasta el presente, que son como 7 o 6 6,7 centímetros por año. Pero se ha reducido. Recordar que mientras más rápido, eso favorece margen erosivo, y mientras más lento, eso favorece márgenes acrecionarios. Esa es una cosa. Lo otro es que en el pasado había menos CO2, era más frío, y hubo un periodo posglacial aquí en los últimos 5 millones de años. Estos son los sedimentos de la fosa,
derivados, no sé cómo lo hacen con técnicas geocronológicas, pero eso es lo que muestra Kukoski en Onken, en el libro de The Andes Book. Este es el espesor de la fosa, aquí está el kilómetro, los kilómetros, en el sur centro de Chile, ¿ya? Y en el pasado era bastante pelada la fosa, había poco sedimento, 0,5 kilómetros, casi medio, o sea, 500 metros es poco, y hubo aquí un salto, probablemente quedaba un periodo glacial, y después se mantuvo bastante con 1 kilómetro, que no es mucho, pero aquí hay un cambio brutal en el Pleistoceno, un periodo posglacial, ya en el Plioceno, y pasó de 1 kilómetro a casi 2 kilómetros, ya bastante rápido. Entonces, se ocurrieron dos cosas. Pasó de harto sedimento de bajo sedimento en la fosa a mucho sedimento en la fosa, al mismo tiempo que teníamos una alta tasa de convergencia y después una baja tasa de convergencia. Entonces, si yo junto alta tasa de convergencia con poco sedimento, que lo veríamos como el long term, en, en un tiempo más amplio, podemos decir que el sur centro de Chile es un margen erosivo, si lo vemos como el long term. Pero si lo vemos en el corto tiempo, en el corto plazo, vemos que la tasa de convergencia es lenta y los sedimentos son muchos. Por lo tanto, tendríamos una margen acrecionario. ¿Ya? Entonces, hay que verlo, hay que especificar el tiempo. En un periodo de 5 millones de años, podemos decir que el margen del sur del centro de Chile es probablemente acrecionario o parcialmente acrecionario, pero en un periodo más largo, el sur centro de Chile no es tan acrecionario, sino que es más erosivo. ¿Ya? Ahora, bueno, este alto sedimentación no solamente es por las glaciaciones, sino que también es según otros datos geológicos, es por la denudación, ¿ya? De los Andes, que tiene que ver con la erosión de los Andes que transporta sedimento hacia el mar, ¿ya? Entonces hay periodos bueno, los glaciares también destruyen la cordillera, erodan el basamento continental. Entonces también hay un proceso la erosión puede ser por glaciares, puede ser por la lluvia, por el viento, ya, por el clima. Y todo ese material se lleva al mar y puede llegar a la fosa. Y eso, según autores como Melnik, Kukoski, dicen que hubo un máximo aquí hace 5 millones de años y eso favoreció produciendo un shift, ¿ya? Un shift, un cambio de erosivo a acrecionario hace 5 millones de años, ¿ya? En el Plioceno. Eh, bueno, eso es lo que dice el marco geológico. Lo que podemos hacer es, que vamos a hacer la próxima clase, es ver qué dicen los datos geofísicos actuales en el sur centro de Chile. Entonces vamos a estudiar los perfiles que están aquí. El perfil, bueno, vamos a hacer como el perfil uno en el norte de Antofagasta, que es un margen erosivo, para ver cómo se ve. En Valparaíso, en Constitución, algunos acá en Biobío, Mocha, Valdivia, Chiloé, Aysén. Ya, vamos a comparar estos perfiles el lunes y ver sus diferencias para ver cómo el prisma más ancho, más grande, el canal de solución más grueso, más delgado, etcétera. ¿Ya? Y ver sus diferencias en, digamos, en ancho y en el espesor del sedimento. Entonces, para ver los cambios de erosión a subducción del sedimento. ¿Ya? Bueno, entiendo yo que la próxima clase, la próxima semana es la última de clases.
y después viene el receso y después vienen las presentaciones, ¿cierto? Entonces, eh, ahí vamos a hacer la clase invertida, aula invertida. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, comentario? Profe, yo tengo una pregunta. Ya. Si es que hay alguna relación en que va disminuyendo la tasa de convergencia, ¿tiene alguna relación eso con que ha aumentado el sedimento? ¿O por qué iría disminuyendo la tasa de convergencia? La convergencia va disminuyendo. Es un tema de la configuración de las placas, ya, que se van moviendo por la geodinámica de los centros de expansión y las celdas convectivas, ¿ya? Y eso es, yo creo que independiente, ¿ya? A la sedimentación. Lo, lo- como les mostré al principio, los centros de expansión se pueden apagar o formar unos nuevos, se pueden desplazar, y dependiendo de los ángulos de rotación, ¿cierto? Ustedes saben que el ángulo de rotación depende mucho de la distancia a los polos, entonces ahí puede aumentar o disminuir la velocidad radial, que son la velocidad de las placas. Entonces es un tema por la geodinámica de los centros de expansión y de las plumas magmáticas y de las celdas convectivas. Eso es por la velocidad, ¿ya? Recuerden que se destruyó, hace 27 millones de años se destruyó la placa, se fragmentó la placa Farellones y pasó la placa de Nazca y la placa Antártica. Y esas nuevas placas empezaron a reducir su velocidad de convergencia. Esa es una cosa. Y la parte de la sedimentación tiene que más que ver con los Andes y con los glaciares y con el clima. Bueno, las tres cosas. El clima afecta a los Andes los glaciares también, y eso afecta la tasa de convergencia. Entonces, como que se dieron las condiciones, o sea, que esto haya bajado y esto también haya aumentado, son factores que se dieron para formar un margen acrecionario. Pero no es que este causó este. Ya, ya, gracias, profe. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, que tengan buen fin de semana y seguimos el lunes. Chao. Profe, buen fin de... Gracias, profe. Ah, profe, gracias, Chaito. Profe. Chao.